Tiempo de Cuaresma. Fragmentos de la obra El año litúrgico de don Próspero Guéranger, abad de Solesmes. Capítulo 1. Historia de la Cuaresma. Se da el nombre de Cuaresma al periodo de oración y penitencia durante el cual la Iglesia prepara las almas a celebrar el misterio de la redención. La oración. A los fieles, aun los mejores, propone nuestra Madre la Iglesia este tiempo litúrgico como retiro anual, que les brindará ocasión oportuna de separar todos los descuidos de otras temporadas y encender la llama de su celo. A los catecúmenos ofrece, como en los primeros siglos, una enseñanza, una preparación a la iluminación bautismal. A los penitentes, los llama la atención sobre la gravedad del pecado e inclina su corazón al arrepentimiento y a las buenas resoluciones y les promete el perdón del corazón de Dios. Recomienda San Benito a sus monjes, en su regla, que se entreguen este tiempo a la oración acompañada de las lágrimas de arrepentimiento o de tierno fervor. Todos los fieles, de cualquier estado y condición, hallarán en las misas de cada día de Cuaresma las fórmulas más admirables de oración con que se pueden dirigir a Dios. Con 15 y más siglos de existencia, se adaptan a las aspiraciones, a las necesidades de todos. Nota. Esta referencia del autor hace alusión a la liturgia antes de las reformas introducidas luego del Concilio Vaticano II. Dichas reformas cambiaron drásticamente no solo el rito de la misa, sino también el año litúrgico e incluso las lecturas que se proponen todos los días en la misa a los fieles. Fin de la nota. La penitencia. La penitencia se practica, mejor dicho, se practicaba con la observancia del ayuno. Las dispensas temporales otorgadas desde hace algunos años por el Sumo Pontífice no son pretexto para silenciar la práctica tan importante a que aluden constantemente las oraciones de las misas cuaresmales y de la que todos deben, al menos, conservar el espíritu si la dureza de los tiempos o la endeble salud no consienten que se observe plenamente y con todo rigor. La práctica del ayuno remonta a los primeros siglos del cristianismo y aún es anterior. Después de los profetas Moisés y Elías, cuyo ejemplo nos será propuesto el miércoles de la primera semana, el Señor le practicó permaneciendo sin alimento alguno durante 40 días y 40 noches, y si no quiso establecer mandato divino, que en ese caso no hubiera sido susceptible de discusión, ha declarado por lo menos que el ayuno tan frecuentemente preceptuado por Dios en la antigua ley sería practicado también por los hijos de la nueva ley. Llegáronse un día a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué, ayunando nosotros y los fariseos con frecuencia, no ayunan tus discípulos? Jesucristo les contestó: ¿Por ventura los compañeros del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Mas vendrá días en que les será quitado el esposo y entonces ayunarán. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Acordáronse los cristianos de esta sentencia y bien pronto pasaron en ayuno absoluto los 3 días, que para ellos era uno solo, el misterio de la redención, es decir, desde Jueves Santo hasta la mañana de Pascua. Tenemos pruebas fehacientes, ya de los siglos II y III, que en muchas iglesias ayunaban viernes y sábados santos, y San Irineo, en su carta al Papa San Víctor, afirmaba que varias iglesias orientales hacían lo propio toda la Semana Santa. En el siglo IV se amplió este ayuno pascual y la preparación a la fiesta de Pascua durante un periodo de ascesis de 40 días, 40ª,
Cuaresma. La primera mención que hallaremos en Oriente de la Cuaresma se encuentra en el Canon V del Concilio de Nicea del año 325. El obispo de Twinmis, Serapion, afirma en 331 que la Cuaresma es un tiempo de práctica universal en Oriente y Occidente. Los padres, como por ejemplo San Agustín, dicen que es práctica antiquísima, y San León piensa, aunque erróneamente, que se remonta a los tiempos apostólicos. Estos mismos padres, y con ellos San Ambrosio y San Jerónimo, son los primeros que nos hablan del ayuno. Los sermones de San Agustín atestiguan que la Cuaresma comenzaba el domingo sexto antes de Pascua. Como no se ayunaba el domingo, no había más que 34 días de ayuno, 36 con Viernes y Sábado Santo. Con todo, no dejaba de ser la Cuaresma, una cuarentena de preparación a la Pascua. El ayuno, en efecto, no era, y no lo es hoy tampoco, el único medio de prepararse a celebrar la Pascua. Insiste San Agustín en que al ayuno acompañen el fervor de la oración, la humildad, la renuncia absoluta a los malos deseos, muchas limosnas, perdón de las injurias y la práctica de todas las obras de piedad y caridad. La misma extensión del periodo cuaresmal vemos en España en el siglo VII y en las Galias y Milán. La magna solemnidad del mundo es para San Ambrosio Viernes Santo, y la fiesta de Pascua encierra el trido de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si el ayuno se interrumpía los domingos, guardaba, sin embargo, merced a la liturgia, su tonalidad penitencial. Para San León es también un periodo de 40 días que finaliza el Jueves Santo por la tarde. Y si, acorde con San Agustín, insiste en ponderar las ventajas del ayuno corporal, recomienda con más insistencia los demás ejercicios de mortificación y penitencia, el arrepentimiento sobre todo del pecado y la práctica más fervorosa de las buenas obras y virtudes. Necesidad de la penitencia. No obstante eso, ya que en nuestros tiempos la mortificación corporal va cayendo en desuso, no juzguemos inútil demostrar a los cristianos la importancia y utilidad del ayuno. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento abogan en favor de esta santa práctica. Podemos también afirmar que la tradición de todos los pueblos la corrobora, porque la idea de que el hombre puede apaciguar la divinidad sometiendo su cuerpo a la expiación se adueñó del mundo, pues se halla en todas las religiones, aun las más alejadas de la pureza de las tradiciones patriarcales. Precepto de la abstinencia. San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo y San Gregorio Magno han declarado que el precepto a que fueron sometidos nuestros primeros padres en el paraíso terrenal era precepto de abstinencia, y que por haber quebrantado esta virtud se precipitaron a sí mismos y a toda su descendencia en un abismo de calamidades. La vida de privaciones a que después se vio sometido el Rey de la creación, venido a menos, en la tierra, que no debía producir ya para él sino zarzas y espinas, mostró bien a las claras esa ley de expiación que el Creador ha impuesto justamente a los miembros rebeldes del hombre pecador. Hasta el diluvio conservaron nuestros abuelos su existencia con la exclusiva ayuda de los frutos de la tierra que arrancaban a fuerza de trabajo. Dígnose luego Dios permitirles se alimentasen de la carne de animales como para suplir a la mengua de fuerzas naturales. Entonces Noé, movido por el divino instinto, sacaba el jugo de la viña y se añadía un nuevo alivio a las fuerzas del hombre. Abstinencia de carne y vino. La naturaleza del ayuno se ha asentado sobre los diversos elementos que sirven al sostén de las fuerzas humanas y,
por de pronto, debió consistir en la abstinencia de la carne de los animales, porque esa ayuda, ofrecida por la condescendencia divina, es menos rigurosamente necesaria para la vida. Durante muchos siglos, como lo vemos hoy en día en las iglesias de Oriente, huevos y lacticinios fueron prohibidos porque provienen de sustancias animales. Y también en el siglo XIX no eran permitidas en las iglesias latinas, sino en virtud de dispensa anual más o menos general. Tal era aún el rigor de la abstinencia de carne que no se suspendía el domingo en Cuaresma, a pesar de la interrupción del ayuno, y los que habían alcanzado dispensa de los ayunos semanales quedaban sometidos a esta abstinencia si no se sustraían a ella por otra dispensa especial. En los primeros siglos del cristianismo, el ayuno llevaba consigo la abstinencia de vino. Nos advierten de ello San Cirilo de Jerusalén, San Basilio, San Crisóstomo, Teófilo de Alejandría, entre otros. Este rigor desapareció pronto entre los occidentales, pero se conservó por más tiempo en los orientales. Única comida. En fin, el ayuno, para ser completo, ha de extenderse en cierta medida hasta la privación de alimento ordinario, en el sentido de que no tolera más que una sola comida al día. Tal es la idea que debemos formarnos y que resulta de toda la práctica de la Iglesia, a pesar de los muchos cambios que se han realizado de siglo en siglo en la disciplina de la Cuaresma. Comida después de vísperas. La costumbre judía en el Antiguo Testamento era de diferir hasta la puesta del sol la única refección permitida los días de ayuno. Pasó esta costumbre a la Iglesia cristiana y se estableció hasta en nuestras regiones occidentales, donde se observó muchísimo tiempo inviolablemente. Finalmente, ya desde el siglo IX, se filtró poco a poco en la Iglesia latina una mitigación, y hallamos en este tiempo un capitular de Teodulfo, obispo de Orleans, en que este prelado protesta contra los que se creían ya autorizados a hacer la comida a la hora nona, esto es, a las 3 de la tarde. Sin embargo, esta relajación se extendía insensiblemente, pues hallamos en los siglos siguientes el testimonio del célebre Raffiero, obispo de Verona, quien, en un sermón sobre la Cuaresma, reconoce en los fieles la libertad de hacer la comida a la hora de nona. Hallamos, no obstante, indicios de reclamaciones en contra en el siglo XI, en un concilio de Rouen, que prohíbe a los fieles comer antes de que en la iglesia hayan comenzado las vísperas a continuación de nona. Pero ya se adivina aquí la tendencia a anticipar las vísperas para dar a los fieles motivo plausible de adelantar la comida. Hasta esa fecha, en efecto, existió la costumbre de no celebrar la misa los días de ayuno hasta después de haber cantado el oficio de nona, que comenzaba hacia las 3 de la tarde, y no cantar las vísperas hasta la puesta del sol. Y como la disciplina del ayuno iba gradualmente suavizándose, la Iglesia no juzgó, empero, oportuno trastocar el orden de sus oficios que databan de la más remota antigüedad, pero fue anticipando sucesivamente, en primer lugar, las vísperas, después misa y por fin nona, de manera que terminaran las vísperas antes de mediodía, cuando la costumbre finalmente autorizó a los fieles que comieran a mediodía. Comida después de nona. Encontramos en el siglo XII una nota de Hugo de San Víctor, que atestigua que la costumbre de interrumpir el ayuno a la hora de nona era ya general, y esta práctica fue preconizada en el siglo XIII por la enseñanza de los doctores eclesiásticos. Alejandro de Alés la autoriza formalmente en la suma que compuso, y Santo Tomás de Aquino no es menos explícito. Comida a mediodía. La mitigación debía progresar todavía, y así vemos que hacia el fin del siglo XIII
el doctor Ricardo de Middleton, célebre franciscano, enseña que no se debe juzgar transgresores del ayuno a los que comen a la hora sexta, esto es, a mediodía, porque, según el referido autor, prevalece ya en varios lugares esta costumbre y la hora en que se come no es tan necesaria a la esencia del ayuno como el que sea una sola comida. El siglo XIV consagró prácticamente y por formal enseñanza el parecer de Ricardo de Middleton. Traemos a cuento, en confirmación de lo dicho, el testimonio del célebre doctor Durando de Saint-Pourçain, dominico y obispo de Meaux. No haya inconveniente en señalar la hora del mediodía para la comida en los días de ayuno. Tal es, dice, la práctica del Papa, de los cardenales y hasta de los religiosos. No debe, pues, extrañarnos ver que sostienen esta enseñanza en el siglo XV los más graves autores como San Antonio, Esteban Poncher, obispo de París, el cardenal Cayetano, etc. En vano Alejandro de Alès y Santo Tomás habían procurado detener la decadencia del ayuno, fijando la comida a la hora nona. Muy pronto se traspasó esta ley, y se puede decir que la actual disciplina se asentó desde entonces. La colación. Ahora bien, adelantándose la hora de la comida, el ayuno, que estriba esencialmente en no hacer más que esa sola comida, llegó a ser difícil en la práctica, por el largo intervalo que median entre uno y otro mediodía. Menester fue sostener la flaqueza humana autorizando lo que se apellidó colación. El origen de este uso es muy antiguo y proviene de los usos monásticos. La regla de San Benito preceptuaba, fuera de la cuaresma eclesiástica, gran número de ayunos, pero mitigaba el rigor permitiendo la comida a la hora de nona. De este modo, hacía menos penoso el ayuno que el de cuaresma, al que todos los fieles seglares y religiosos estaban obligados hasta la puesta del sol. Y como los monjes tenían que realizar los trabajos más duros del campo en verano y otoño, época en que los ayunos hasta nona eran muy frecuentes y aún diarios, desde el 14 de septiembre, los abades, usando el poder autorizado por la misma Santa Regla, concedían a los religiosos la libertad de beber por la tarde, antes de completas, un vaso de vino para recuperar las fuerzas agotadas por el trabajo del día. Este alivio se tomaba en común y a tiempo en que se hacía la lectura de la tarde, apellidada conferencia, en latín colatio, porque consistía en leer principalmente las célebres conferencias colaciones de Casiano, y de ahí vino el nombre de colación, dado a este alivio del ayuno monástico. En el siglo IX vemos que la asamblea de Aquisgrán del año 817 extiende esta libertad a los ayunos de cuaresma, teniendo cuenta del cansancio grande que experimentaban los monjes en los oficios divinos de este santo tiempo. Se notó, pero, después que el uso de esta bebida podía ocasionar algunos inconvenientes para la salud si no se le añadía algo sólido, y ya en los siglos XIV y XV se introdujo la costumbre de dar a los religiosos un pedacito de pan que comían al beber el vaso de vino que les daban en la colación. Estas mitigaciones al primitivo ayuno, introducidas en los claustros, naturalmente parecía que pronto se extenderían a los seglares. Estableciéndose poco a poco la libertad de beber fuera de la única comida, y en el siglo XIII examinó Santo Tomás la cuestión de si la bebida rompe el ayuno. Se decide por la negativa. Sin embargo, no admite todavía que a esa bebida pueda añadirse alimento sólido. Pero, cuando desde finales del siglo XIII y en el transcurso del XIV se adelantó definitivamente la refección a mediodía, no podía bastar una simple bebida en la tarde para sostener las fuerzas del cuerpo. Y entonces se introdujo en los monasterios y en el mundo el uso de tomar pan, verdura, fruta, etc.
además de la bebida, con la condición de hacerlo tan discretamente que la colación no llegara a transformarse en segunda comida. Abstinencia de lacticinios. Estas fueron las conquistas que el relajamiento del fervor y, asimismo, la debilidad general de las fuerzas en los pueblos occidentales alcanzaron de la antigua observancia del ayuno. No son, con todo, estos asaltos los únicos que hemos de comprobar. Durante muchos siglos, la abstinencia de carne llevaba tras sí cuanto procedía del reino animal, fuera de la pesca, por varias razones fundadas en las Sagradas Escrituras. Los lacticinios de todo género fueron prohibidos durante mucho tiempo y hasta casi nuestros días. La mantequilla y queso se prohibían en Roma todos los días en que no se había dado permiso de comer carne. Desde el siglo IX se estableció en Europa occidental, especialmente en Alemania y países septentrionales, el uso de lacticinios en Cuaresma. En vano se esforzó por desarraigarle en el siglo XI el concilio de Quedlinburg. Después de haber intentado legitimar esta costumbre por dispensas temporales alcanzadas de los sumos pontífices, acabaron dichas iglesias por disfrutar tranquilamente de su costumbre. Las iglesias de Francia conservaron el rigor antiguo hasta el siglo XVI, y parece no se dio del todo hasta el XVII. En preparación de ese portillo, abierto en la disciplina antigua, y como para resarcir por un acto piadoso y solemne la relajación introducida por el uso de lacticinios, todas las parroquias de París, a las que se unían dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos, iban en procesión a la iglesia de Nuestra Señora del Domingo de Quincuagésima, y ese mismo día el capítulo metropolitano, con el clero de las 4 parroquias de su dependencia, iban a hacer una estación en la plaza del Palacio y cantar una antífona ante la reliquia de la Vera Cruz expuesta en la Santa Capilla. Tales prácticas, que tenían por objeto recordar la antigua disciplina, preservaron hasta la Revolución. Abstinencia de huevos. La concesión de lacticinios no acarreaba consigo la libertad de tomar huevos en Cuaresma. En este punto permaneció largo tiempo en vigor la regla antigua, y este manjar no era permitido sino a tenor de la dispensa que podía darse anualmente. En Roma, hasta el siglo XIX, no se permitían los huevos los días en que no existía dispensa de carne. En otras partes, los huevos permitidos unos días se negaban en otros, particularmente en Semana Santa. La actual disciplina de la Iglesia desconoce esas restricciones. Adviértase, sin embargo, que la Iglesia, preocupada siempre del bien espiritual de sus hijos, ha procurado conservar para su bien cuanto ha podido las observancias saludables que les ayuden a satisfacer a la justicia de Dios. Afianzado en este loable principio, Benedicto XIV, muy alarmado de la extrema facilidad con que se multiplicaban por doquier las dispensas de la abstinencia, renovó por una solemne constitución, datada del 10 de junio de 1745, la prohibición, hoy suprimida, de servir en la misma mesa pescado y carne en días de ayuno. Encíclica de Benedicto XIV. Este mismo Papa dirigió el primer año de su pontificado, el 30 de mayo de 1741, una carta encíclica a todos los obispos del mundo cristiano, en la que manifiesta enérgicamente el dolor que le acuecia a la vista de la relajación que se introducía ya por doquier con dispensas indiscretas y no justificadas. Abrimos cita. La observancia de la Cuaresma, decía el pontífice, es el lazo de nuestra milicia. Por ella nos diferenciamos de los enemigos de la cruz de Jesucristo. Por ella esquivamos los azotes de la cólera divina. Por ella
Amparados en la ayuda celestial durante el día, nos fortalecemos contra los príncipes de las tinieblas. Si esta observancia se relaja, cede en desdoro de la gloria de Dios, deshonra de la religión católica y peligro de las almas cristianas. Y no hay duda que este descuido sea fuente de desgracias para los pueblos, desastres en los negocios públicos e infortunios para los individuos. Fin de cita. Tomado de la Constitución Non Ambiguimus. 2 siglos han transcurrido desde tan solemne aviso del Pontífice Supremo, y la relajación que quiso detener fue, sin embargo, en auge. ¿Cuántos cristianos hallamos en nuestras poblaciones fieles a la observancia de la Cuaresma? ¿A dónde nos llevará esta molicie, siempre en aumento, sino a la mengua universal de caracteres, y como consecuencia al trastorno de la sociedad? Los tristes vaticinios de Benedicto XIV se ven ya realizados de una manera sobradamente visible. Las naciones en que la idea de la expiación se apaga desafían a la cólera de Dios y ya no les queda más remedio que la disolución o la conquista. Esfuerzos heroicos se han llevado a cabo para restaurar la observancia del domingo en medio de nuestras poblaciones esclavizadas bajo la férula del amor a ganancias y especulación. Éxitos inesperados han coronado estos esfuerzos. ¿Quién sabe si el brazo del Señor, en actitud de descargar el golpe, no se pare a la vista de un pueblo que empieza a acordarse de la casa del Señor y de su culto? Debemos esperarlo, y esa esperanza será, a buen seguro, más firme y confiada cuando veamos a los cristianos de nuestras sociedades, bueyes y degeneradas, entrar, a ejemplo de los ninivitas, por el sendero, desde hace tiempo abandonado, de la expiación y penitencia.